En 1973 se dice que más de un centenar de miembros de la familia Vanderbilt se reunieron en el campus de la universidad que lleva su apellido. Una universidad que ellos mismos fundaron, un nombre que durante décadas fue sinónimo del poder económico más absoluto en Estados Unidos. Según múltiples relatos, en esa reunión apenas quedaban fortunas significativas. La riqueza que alguna vez fue la más grande del país se había evaporado. ¿Cómo llega una familia a perder una fortuna que en su momento representó una de las mayores fortunas privadas de su época? ¿Qué tiene que pasar generación tras generación para que una dinastía construida desde cero por un hombre que empezó con un bote y $100 prestados termine sin dejar absolutamente nada a sus descendientes? La respuesta está en decisiones, en estructura que nunca se construyó de forma consistente. Es un patrón que se repite con consistencia perturbadora en las familias que acumularon riqueza extraordinaria y no saben cómo preservarla. La historia empieza con Cornelius Vanderbilt, el Comodoro, como lo llamaban. Un hombre que a los 16 años tomó $100 prestados de su madre, compró un bote y empezó a transportar pasajeros por el puerto de Nueva York, sin educación formal, sin contactos, sin red de seguridad. Lo que tenía era una capacidad extraordinaria para identificar dónde estaba el dinero real y moverse hacia allí antes que los demás. Primero los ferries, luego los vapores, luego los ferrocarriles. Cuando comprendió que el futuro del transporte en América no era el agua, sino el acero, construyó el New York Central Railroad y lo convirtió en el segundo ferrocarril más grande del país. Para cuando murió en 1877, su fortuna era una de las mayores registradas en Estados Unidos hasta ese momento. El Comodoro era famoso por su dureza, por su desconfianza hacia casi todo, incluida su propia familia. Una frase suya quedó documentada y resume con precisión brutal lo que vendría después. Le dijo a su hijo William Henry que cualquier idiota puede hacer una fortuna, pero hace falta un hombre con cerebro para conservarla. Lo que no hizo fue construir las estructuras consistentes para que eso ocurriera a lo largo del tiempo. William Henry, el hijo, demostró que su padre se había equivocado al subestimarlo. En menos de una década al frente del imperio, dobló la fortuna familiar. Eso colocó a los Vanderbilt en una posición que ninguna familia americana había ocupado antes. Y fue precisamente ahí donde comenzó el colapso en cámara lenta. William Henry murió en 1885 y tomó la primera decisión estructural que cambiaría el destino de la dinastía. La riqueza comenzó a dividirse progresivamente entre varios herederos en lugar de mantenerse concentrada. El Comodoro había insistido en que la riqueza debía preservarse unida, transmitida a quien tuviera la capacidad de hacerla crecer. Su hijo ignoró esa lógica. El capital se fragmentó, y con la fragmentación vino algo más peligroso que la pobreza: la ilusión de abundancia infinita sin la obligación de producir nada. La tercera generación recibió fortunas individuales lo suficientemente grandes como para vivir sin trabajar, y eso fue exactamente lo que hicieron. Cornelius II gestionó los ferrocarriles con cierta responsabilidad hasta su muerte en 1899. Pero su hermano William Kissam, al heredar el control, tomó la decisión que selló el destino del negocio. Entregó la gestión de los ferrocarriles a una firma externa y se retiró a las regatas y a la ópera. El activo productivo que había generado toda la riqueza quedó en manos de extraños. Y aquí aparece la segunda fuerza que aceleró el colapso: el gasto como instrumento de posicionamiento social. Los Vanderbilt no eran, en el sentido estricto del término, parte de la élite social establecida de New York. Esa élite, encabezada por la familia Astor, tenía linaje europeo, refinamiento heredado y una profunda desconfianza hacia el nuevo dinero industrial. Los Vanderbilt eran nuevos ricos en una ciudad que todavía creía en las viejas reglas. La respuesta de la familia fue gastar a una escala que hiciera imposible ignorarlos. Alva Vanderbilt, esposa de William Kissam, organizó en 1883 un baile de disfraces que el New York Times describió como un cuento de hadas.
más de 1.000 invitados, trajes encargados en París. El costo equivale hoy a varios millones de dólares, en una sola noche. El objetivo declarado era forzar una invitación a Caroline Astor, la mujer que controlaba la lista de los 400 nombres que constituían la verdadera élite social neoyorquina. Lo consiguieron, pero el precio fue estratégico. Cada mansión construida en Fifth Avenue llegaron a concentrar múltiples mansiones. Cada yate encargado, cada temporada en Newport, era capital que dejaba de invertirse, capital que el tiempo convirtió en ladrillos y recuerdos, mientras el negocio que lo había producido se deterioraba sin quien lo piloteara. La cuarta generación recibió lo que quedaba de fortuna ya fragmentada y lo administró con una consistencia asombrosa en una sola dirección, hacia abajo. Reginald Claypool Vanderbilt, nieto del Comodoro, es quizás el ejemplo más documentado. Sus intereses principales eran los caballos de carrera, el juego y el alcohol. La noche de su 21º cumpleaños, según fuentes históricas de la época, apostó y perdió $70,000 de su herencia recién recibida. Murió a los 45 años habiendo vendido prácticamente todos sus activos para cubrir deudas. Su hija Gloria Vanderbilt heredó el nombre pero no el capital. Otro nieto, Cornelius Vanderbilt III, declaró públicamente lo que muchos en la familia sentían pero ninguno articulaba. Heredó una fortuna y la perdió con precisión matemática. El patrón que describe es real y documentado. Cada rama de la familia siguió una trayectoria similar. Velocidades distintas, destino idéntico. William K. Vanderbilt, el propio nieto del Comodoro, dejó escrita una observación en la que comparaba la riqueza heredada con un obstáculo para la felicidad. Es tan segura para matar la ambición como una sustancia ilícita para destruir la moral. Lo dijo desde adentro y no cambió nada. El colapso del negocio familiar completó lo que el gasto había comenzado. El New York Central Railroad, el activo que había generado toda la riqueza, alcanzó su pico en los años 20 y comenzó a declinar cuando el automóvil, el camión y el avión empezaron a redefinir el transporte en América. Los Vanderbilt, que para entonces habían cedido el control operativo a terceros y vendido participaciones para financiar estilos de vida, no tenían ni la influencia ni el capital para reconvertir el negocio. En 1954, un inversor externo tomó el control del New York Central. En 1970, la empresa quebró. En 1971, sus operaciones fueron absorbidas por Amtrak. El ferrocarril que había hecho a la familia más rica de América terminó en manos del gobierno federal. En 1973, esos miembros de la familia Vanderbilt se reunieron en Nashville. Según múltiples relatos, apenas quedaban fortunas significativas. El descendiente más conocido hoy, Anderson Cooper, periodista de CNN y bisnieto de Gloria Vanderbilt, ha declarado públicamente que creció sin acceso a ningún fondo familiar, que comenzó su carrera desde cero y que en sus inicios tuvo que falsificar credenciales de prensa para entrar a zonas de conflicto y vender reportajes a agencias pequeñas porque ninguna puerta se abría sola con su apellido. ¿Qué aprendimos hoy? Los Vanderbilt no perdieron su fortuna por mala suerte ni por un mercado adverso. La perdieron por 3 decisiones estructurales que se repitieron generación tras generación. La primera, fragmentaron el capital en lugar de preservarlo unido bajo una arquitectura de gestión clara. Cada división entre herederos redujo la masa crítica disponible para operar e invertir a escala. La segunda, confundieron consumo con posicionamiento. Cada peso gastado en mansiones, fiestas y yates era un peso que dejaba de generar. El gasto visible destruyó el capital invisible, el que produce más capital. La tercera y más determinante, nunca desarrollaron estructuras consistentes y sostenidas en el tiempo de preservación patrimonial, ni trusts familiares con disciplina de gestión clara, ni fondos de gestión con reglas de sucesión, ni protocolos que separaran el patrimonio productivo del patrimonio personal. Cuando el negocio se deterioró, no había ningún mecanismo que protegiera lo que quedaba.
Según estudios de firmas de asesoría patrimonial como Williams Group, cifras frecuentes citadas en la industria indican que un alto porcentaje de las fortunas familiares desaparecen en la segunda generación y un porcentaje aún mayor en la tercera. Solo una pequeña parte de esas inversiones se explica por malas inversiones. La mayoría se explica por ausencia de comunicación y de estructuras dentro de la familia. El dinero no se evaporó. La arquitectura que debía sostenerlo nunca existió de forma sólida. Para tu vida diaria no necesitas tener la fortuna de los Vanderbilt para que esto importe. La diferencia entre una familia que lo preserva, lo que construye, y una que lo pierde, no está en el tamaño del capital. Está en si existe una estructura antes de que haya algo que proteger. Un protocolo, un acuerdo, una separación clara entre el patrimonio productivo y el gasto personal. Eso es lo que separa a las familias que preservan riqueza durante generaciones de las que la pierden en dos.